Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Minuto 91. Seguimos con la actualidad del Real Jaén, con la actualidad del fútbol, analizándolo una semana más, con la colaboración, como siempre, de nuestro editor Lolo Martín y también de Carlos Pérez, que nos brinda el resumen del partido del Real Jaén. Un Real Jaén que de nuevo vuelve a ser noticia. Otro escándalo, otro ridículo de una directiva, un presidente, porque realmente directiva es él, que vuelve a equivocarse. Ahora ha quedado en evidencia el nombramiento de su director deportivo, el señor Puskás, que lo primero que ha hecho ha sido fastidiarla, con mayúsculas, ya que Bernardo Plaza, el entrenador, Bernardo el Breve, que no ha llegado a sentarse en el banquillo del Real Jaén, cuando por cierto los jugadores querían la continuidad de Pepe Reina, el segundo de Alberto González, que dirigió el equipo en la victoria ante el Huetor Vega, pues bien, había que traer un nuevo entrenador. Y ese entrenador, el señor Bernardo Plaza, según la normativa de la federación, no puede dirigir al Real Jaén. El señor Puskás se ha querido excusar en que las consultas que realizó fueron del todo positivas para que esta inscripción fuera una realidad, pero al final lo que está claro es que no ha podido ser más errática la decisión y la llegada, y rápidamente, sin darle la oportunidad a Pepe Reina para dirigir, para ser el entrenador del equipo, el que quería los integrantes de la plantilla, se ha presentado a un nuevo entrenador, a un técnico, a Jaime Pérez Avilés, que viene a la victoria avalado de nuevo, al igual que Bernardo Plaza, por sus labores como segundo entrenador. Técnico alicantino, un entrenador que consiguió ascender con el Club Deportivo Leganés, formando tándem con Garitano. Bueno, pues todo este revuelo que se ha organizado tiene una explicación federativa que nos va a dar Miguel Ángel Galán, que es el presidente de CENAFE, el Centro Nacional de Formación de Entrenadores. Estas son sus palabras sobre este asunto, el asunto de la salida de Bernardo Plaza, que ni siquiera ha llegado a dirigir un solo partido con el Real Jaén, y como decíamos, el primer error mayúsculo grave del director deportivo, del señor Puskás. Escuchamos a Miguel Ángel Galán. Buenas tardes a todos los aficionados del Jaén. Me piden este vídeo como presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol, CENAFE, para explicaros un poco lo que ha pasado con vuestro entrenador recién fichado, ¿no? Lo que ha pasado es que vuestro entrenador pertenecía a otro club de tercera división, y entonces al rescindir el contrato con ese equipo, ya hay una norma en la Federación Española de Fútbol que impide en la misma categoría o en ninguna categoría entrenar ya a lo que queda de temporada a ningún otro equipo. Vamos, pero ya ni en juveniles. Es decir, que es una norma que yo denuncié en su día, pero que el juzgado tiene todavía sin resolver. Y es el artículo 162 del Reglamento General de la Española, ¿no? No hay ninguna posibilidad de que un entrenador, primera división, segunda división y tercera división o segunda B, pueda entrenar en la misma temporada a dos equipos. Salvo que el entrenador que esté en una categoría inferior como tercera, pues le ceda los derechos de ese equipo a otro equipo mayor. Por ejemplo, del SEDER al Real Madrid de primera división, pues entonces sí, porque es de tercera división a primera división. Por tanto, lo que ha pasado es eso, ¿no? Que hay una norma injusta, anticonstitucional, porque va en contra del Estatuto de los Trabajadores, que impide a vuestro entrenador poder dirigiros en vuestro equipo, ¿no? Yo animo al entrenador y al club que siga adelante, que meta ficha como auxiliar, y que aunque la federación, aunque le sancione, pues que lo denuncie en el juzgado, ¿no? Porque evidentemente a nadie se nos ocurre que, yo que sé, estás trabajando en el Corte Inglés, por lo que sea rescinde el contrato y dicen que no puedes trabajar al día siguiente en Mercadona, ¿no? Pues aquí lo mismo, ¿no? Si él ha rescindido el contrato con su anterior club, pues puede fichar porque quiera fuera, ¿no? Bueno, pues los entrenadores estamos así, pues maltratados por la Federación Española de Fútbol y por su presidente Rubiales, y no nos deja entrenar en la misma temporada dos equipos. Ya no sea ni de juveniles, cadetes, nada, ni
ni tercera división ni segunda B. Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Vuestro entrenador tenía contrato con un equipo de la misma categoría que tercera división, por tanto no puede haber una cesión de derechos a otro equipo de la misma categoría. Y de acuerdo al artículo 162 del Reglamento General de la Federación Española de Fútbol, no puede entrenar ya hasta el año que viene. Es decir, ya no puede, bueno, la temporada que viene, perdón, es decir, hasta septiembre, octubre, que es ahora otra vez la nueva temporada, o junio o agosto, no puede entrenar a otro equipo. Bueno, pues esto es lo que ha dejado este asunto. Esperemos que Jaime Pérez Avilés pueda terminar la temporada. Eso, sin lugar a dudas, será una muy, pero que muy buena señal de todo. Y ojalá los vaivenes institucionales cesen de una maldita vez, porque, ojo, hay aficionados que se están empezando a mover, que quieren unir el mayor número de acciones para intentar deponer al señor Rodríguez de su mayoría. Vamos a ver en qué queda todo esto. Parece que la semana que viene va a haber novedades. Lo que sí que ha confirmado escuetamente el Twitter oficial del Real Jaén es que por fin, esperemos que sea cierto, el jueves día 13 de 6 de la tarde a 8 se pueden recoger en la sede de la entidad las cantidades que se entregaron para la ampliación de capital fallida del Real Jaén. Había muchos aficionados que estaban inquietos, que estaban pidiendo por activa y por pasiva su dinero. Había negativas, había largas por parte del club. Al menos, ojalá la semana que viene podamos decir que a todo el mundo se le ha devuelto su dinero. Pero fíjense qué curioso, ¿no? Cómo choca aquello con lo que dijo, porque es que estamos en el constante circo, en el vodevil, en el ridículo, en el escarnio, cuando el amigo comentaba hace unas semanas en el medio de sus coleguitas que es que, hombre, esas cantidades no se podían ir llevando en la mano, ¿no? Que no se podían tener ahí para ir entregándose a la gente y que había que hacerlo de manera bancaria. Pues fíjense, según dice en el Twitter oficial del Real Jaén, el jueves día 13 por la tarde se podrá recoger en el club el dinero que se había dado en esa ampliación de capital. En el ámbito deportivo, pues el equipo no pudo ganar en el Palo, empató a 2. El conjunto jienense, que con un partido menos, el que disputará la semana que viene en Melilla, está a 4 puntos del Almería B, que es el equipo que limita el playoff de ascenso. Y ojo, porque los números son aterradores. El líder, el Linares, le saca 24 puntos al Real Jaén. Un auténtico escándalo. 8 partidos de liga le saca el líder, el Linares, de Juan Arsenal, que fueron inteligentes, que mantuvieron la base, estuvieron a segundos de ascender de categoría, y este año puede que no lo consigan, pero van a ganar con mucha solvencia la liga. Pinchó el Ejido ante el Mancha Real y el Motril le ganó al Almería B, por lo que lidera Linares, que va a ganar la liga. Segundo es el Ejido, en tercer lugar el Motril y en cuarto el Almería B. Serían los equipos que jugarían el playoff de ascenso. El Real Jaén es el primer candidato para asaltar esas plazas de playoff, pero ojo, porque el Torredón Jimeno se acerca y el equipo de Manolo Chumilla se enfrentará en el Matías Prats al Real Jaén. Carlos Pérez nos trae el resumen, el análisis, los comentarios de lo que se vivió en el nuevo San Ignacio del Palo. El empate a 2 entre el Palo y el Real Jaén. El Real Jaén consiguió en la tarde del sábado en la barriada malagueña del Palo un valioso empate en su lucha por continuar en posiciones cercanas a esa zona de playoff, una lucha que se ha vuelto complicada y donde hay, parece, 5 equipos para 4 puestos, con un Palo un poquito más descolgado ya. Un Real Jaén que iniciaba el partido con la novedad de Miguel Montes en la titularidad en punta de ataque, con Juanca en la izquierda, con Jorge Vela también titular por la derecha, Sosa y Juanma Espinosa en el centro del campo, Ramón Verdú era el pivote defensivo, también debutando, y atrás la misma defensa de la semana anterior.
Empezó el Real Jaén de manera aceptable, aunque el duelo fue igualado. Vemos los primeros escarceos de ambos equipos, hasta que a los pocos minutos, en el minuto 11, 12 de partido, esta falta que estamos viendo, Ramón Verdú, vamos a ver cómo la sirve, demostró cualidades, una gran pierna izquierda, y la llegada de Sosa, un Sosa que también estuvo en un mejor nivel que en anteriores partidos. Seguramente influyó el hecho de estar en su posición, en esa banda derecha. Pues la llegada de Sosa significó el 0-1. Pudo sentenciar o casi el Real Jaén en esta jugada de Juanca, un Juanca que otra vez fue el abrelatas del equipo, estuvo muy bien el jugador de Cazalilla. Poco a poco intentó reaccionar el Palo, aunque en esos minutos la superioridad del Real Jaén era importante, un bloque que recordaba al de Alberto González. Aquí vemos el empate de Pepe Capitán en una jugada que fue una lástima, un error ahí de Ocaña, que se confió pensando que iba a salir el balón. Llegó el jugador del Palo por banda derecha y centró, pilló a contrapié de la calzada al empate a 1. Sin embargo, de ahí al final de la primera parte el Real Jaén estuvo bien. Vemos este disparo de Juanca, el equipo blanco tuvo más el balón y ya digo, presionaba bien arriba y recordaba a ese equipo que en la primera vuelta, en los últimos partidos a lo mejor se había despistado un poco, pero lo hizo bien. Vemos a Ramón Verdú, esa jugada, esa falta muy bien lanzada con esa pierna izquierda que demostró manejar muy bien. La verdad es que causó una buena impresión este futbolista, que tiene experiencia, que tiene veteranía y va a ayudar. Estos son los minutos finales de la primera parte. Ya vemos para dónde de la calzada fue casi la única ocasión que tuvo el Palo, que siempre en casa ha metido mucha presión y siempre ha metido muchos problemas al equipo rival. Vemos primera mitad igualada. Yo creo que el empate a 1 era bastante justo para lo que se podía ver en esos momentos. Otro disparo lejano, pero el Real Jaén en general causando una impresión aceptable, prácticamente concedió un par de ocasiones de gol y a su vez nosotros también tuvimos pues 2 o 3. En general, muy buena impresión otra vez de Branco en ese central zurdo. Y como decimos, Ramón Verdú, Dani Perejón con sus avanzadillas por banda derecha y la presión que se ejecutó bastante bien en el conjunto blanco. Se iba a iniciar la segunda mitad con bastantes buenas noticias para el Real Jaén, porque en muy poquito tiempo el conjunto jiennense iba a conseguir volverse a adelantar en el marcador. En una jugada en la que Juanca, ya vemos aquí, hace de nuevo de abrelatas, la pared con Ocaña y el disparo inicial de Juanma Espinosa no sale bien, pero Jorge Vela una vez más marcando, un Jorge Vela que marca por tercera semana consecutiva y que está siendo uno de los futbolistas más importantes en ataque del conjunto blanco. Marcó en Almería, marcó el otro día en casa en el duelo que resolvió el partido ante el Huetor Vega y marcó ayer para poner el 1-2, un gol muy celebrado. La verdad es que el Real Jaén empezaba muy bien esa segunda mitad. Y bueno, pues se trataba de poner en muestra la firmeza defensiva blanca, pero se empezó a sufrir, es lógico, el Palo siempre te hace sufrir en tu campo y nada más, casi de forma consecutiva, pasados 4 o 5 minutos, en una serie de rechaces vemos ahí a Javi López que embocó muy tapado ahí de la calzada en un bosque de piernas, no pudo quedarse con esa bola, pero el Real Jaén, en contra de lo que se pensaba, fue creciendo. La figura de Miguel Montes fue creciendo, ya le vimos un poquito más hecho, parece que ya poco a poco necesita minutos después de tanto tiempo de inactividad, y ahí hemos visto esa ocasión y todavía hubo alguno más. Salió Pato sustituyendo a Jorge Vela y aquí tenemos otra nueva ocasión del conjunto blanco en otro cabezazo de Miguel Montes. Ya digo, ellos llegaron muy poquito. La expulsión del técnico blanco, Pepe Reina, por las protestas, porque hizo un gesto contra el banquillo. Bueno, era algo relativamente normal. Y el esfuerzo final, sin ocasiones ya por parte de los dos equipos, pero con un Real Jaén que manejó bastante bien el balón y que logró un valioso empate, por lo menos para seguir en esta agónica lucha que se presupone de que es final de campeonato. Bueno, pues la actualidad en el mundo del fútbol esta semana nos ha traído una maravillosa Copa del Rey con los partidos de cuartos de final que han dejado a 4 conjuntos que llevan muchos años, muchas décadas sin conseguir este título, luchando por una Copa del Rey que se recordará por la competición en la que de una vez por todas los equipos modestos tuvieron acceso a conseguirla, y todavía falta un poquito que tenga la valentía el señor Rubiales de hacerla hasta la final.
en el campo siempre del equipo de inferior categoría y que desde la primera ronda entren también los equipos participantes en la Supercopa. Puliendo esto quedará una competición preciosa que dejará seguro todos los años un campeón inédito y sorprendente. Los cuartos de final dejaron al Granada, que eliminó al vigente campeón al Valencia gracias al ex valencianista Soldado. El Club Deportivo Mirandés volvió a demostrar que Andúba es un terreno muy complicado y le ganó 4-2 al Villarreal. La Real Sociedad, en un partidazo de los nórdicos de Odegaard y de Isaac, eliminó al Real Madrid en el Bernabéu 3-4 en un partido vibrante, y al Athletic Club eliminó al Barcelona 1-0 merced al gol de Iñaki Williams. Fíjense el Bilbao, que estuvo casi muerto, 4 oportunidades tuvo el Elche en los penaltis de eliminar a los Leones, 2 con las paradas de su guardameta y 2 con los disparos que marraron. Sigue habiendo polémica y sigue escociendo en la ciudad alicantina la decisión del jienense Munura Montero en el penalti del también jienense Iván, en el que desde luego hubo, un adelantamiento tremendo del cancerbero Yago Herrerín, para haberlo repetido. Luego hablaremos del VAR. En fin, que el Athletic Club pasó el matchball en Tenerife, donde fue todo el partido perdiendo, donde llegó a la prórroga y donde en el minuto 118 con el gol de Yuri consiguió meterse en los penaltis, donde fue completamente certero, eliminando al Tenerife de Baraja, que ha mejorado y mucho en la tabla clasificatoria. Y al final, los 4 en el bombo, Mirandés y Real Sociedad. De estos dos conjuntos, uno jugará la final de Copa, Athletic Club Granada, la otra semifinal. Los partidos de ida se disputarán en Anoeta y en el Estadio Nuevo San Mamés, la vuelta en Andúba y en Los Cármenes de Granada. Vamos con los goles de los equipos que consiguieron el pase a estas semifinales de la Copa del Rey. Y arrancamos en Los Cármenes, donde el vigente campeón de Copa caía ante el Granada Club de Fútbol, un conjunto que la pasada campaña militaba en la segunda división, y fue precisamente un exjugador del conjunto Che el que ajustició a los de Celades. Soldado ponía el primer tanto del partido y en ventaja a los rojiblancos. Los Cármenes lleno ante una cita histórica en este partido de cuartos de final que abría esta antepenúltima ronda del torneo del CAO. Cuando el partido estaba en los minutos de prolongación, el colegiado, tras acudir al VAR, decretó penalti favorable al Granada. Éxtasis en el graderío nazarí y Soldado, que no falla y consigue marcar el 2-1, un gol histórico para el Granada, que se mete en semifinales y se verá las caras ante el Athletic Club. La gran campanada, el fútbol modesto representado por el Club Deportivo Mirandés de Segunda División A. Los castellano-leoneses vuelven a una semifinal copera en esta década. Le ganaron 4-2 al Villarreal y se adelantaron por mediación de Mateus en el minuto 17 de la primera parte. Un equipo, el de Andúba, que ha conseguido eliminar a uno de los favoritos al título. Mateus firmaba el 1-0. No obstante, el Villarreal conseguía igualar, pero en el minuto 45, Merkelans de penalti da ventaja a los rojinegros, que se marchaban al intermedio con 2-1. En la segunda parte, y tras el empate del Villarreal, Odey hacía el 3-2. El delirio en el vetusto Andúba, y el Mirandés, que siempre estuvo por delante en el partido y que ya en el último minuto de la prolongación, por mediación de Antonio Sánchez, firmaba el pase a semifinales. 4-2 al Villarreal. El Mirandés
que jugará la ida en Anoeta ante la Real Sociedad y la vuelta en su fortín, en Andúba. La gran campanada de la jornada la dio la Real Sociedad, que venció 3-4 al Real Madrid en el Bernabéu, en un día en el que cayeron los dos grandes del fútbol español. Se adelantaba la Real Sociedad en la primera parte por mediación de Ødegaard. El jugador nórdico, con pasado madridista, no celebró el tanto. Isaac dispara, Areola despeja y el remate de Ødegaard deja el 0-1 en el intermedio. En la segunda parte, Isaac consiguió marcar los goles para que la Real Sociedad pasara de ronda. Golazo el 0-2 en ese acrobático remate de un joven futbolista de 20 años, criado en el AIK Solna de Estocolmo. Es sueco con antecedentes eritreos, futbolista procedente del Borussia Dortmund. Tremendo el gol de un delantero de 1,92 que haría el 0-3 en esta jugada, donde aprovecha el rechace de Nacho para fusilar a Areola. La Real tenía medio pase a semifinales con este tanto de Isaac. Disparo seco y duro, imposible para Areola. No obstante, los blancos se meterían en el partido con el gol de Marcelo, pero prácticamente Merino liquidaría la eliminatoria con el 1-4. Éxtasis entre los aficionados del club Txuri Urdin, conquistando el Bernabéu como en los años 80. Una Real Sociedad que lo pasó mal, ya que el Real Madrid consiguió marcar 2 tantos más, pero al final el 3-4 le da el pase a semifinales. Recibirán al Mirandés en Anoeta y la vuelta será en Andúba. Y el último equipo clasificado, el Athletic Club, que en el minuto 93 conseguiría eliminar al Barcelona con ese remate de Williams. Se resolvió al final un partido muy igualado y el Athletic se vengó de su verdugo en las últimas finales. 1-0 para los de Garitano, que recibirán esta semana al Granada, jugándose el pase a la final en Los Cármenes ante el conjunto rojiblanco. Bueno, y de los goles de la Copa del Rey vamos a hacer una reflexión, y también es interesante, nos gustará que nos dejéis vuestros comentarios, vuestras opiniones, porque lo del VAR está siendo de aupa y de traca. Una vez más se está evidenciando el bajísimo nivel arbitral. No hay que olvidar que el estamento arbitral tiene unas retribuciones bastante elevadas en concepto de dietas por sus partidos. Se ha hablado siempre del profesionalismo del estamento arbitral. Desde luego no son profesionales ad hoc, pero se acercan y mucho, porque las cantidades que consiguen recibir con sus dietas son muy, pero que muy elevadas. Y el nivel lo vemos lamentable, encima con la ayuda de una herramienta que está beneficiando claramente a los equipos más fuertes, clarísimamente, donde no hay criterios arbitrales que se hagan de manera unívoca. Es tremendo lo de las manos, es increíble cuando la mano claramente lo que tiene que hacer es hacer una ventaja para el infractor, cortar la jugada. En definitiva, un desastre en las apreciaciones de los árbitros en primera instancia y en segunda de quienes están asistiendo en el VAR. Desde luego, era una herramienta muy importante, personalmente creo que necesaria, pero su interpretación y su aplicación me parece del mismo nivel que el de un colectivo que cada año se supera en desastres, que cada año se supera en mayores errores flagrantes, clarísimos y realmente dignos de estudio, porque yo estoy completamente claro y seguro de que los árbitros no quieren beneficiar a ningún equipo. Sí sé, porque he tenido muchos amigos árbitros que me comentaban que no era lo mismo
dirigir, por ejemplo, un Levante que dirigiera un Real Madrid o un Barcelona por la repercusión que tenían esos partidos. Y siempre que tocaba el Madrid o el Barcelona, con temor a el mediático efecto que pudiera acontecer tras las decisiones arbitrales de los mismos, había siempre mucho resquemor. Desde luego es increíble, el nivel cada año es inferior, porque aparte son acciones clarísimas. No vamos a empezar con este debate de la polémica, que por otra parte es necesario. Ahí está el topicazo, es la salsa del fútbol, pero hay decisiones clarísimas y flagrantes que rayan el ridículo, insisto, y los colegiados no hacen esto por amor al arte, que tienen que tener una formación, una preparación, y lo que está muy claro es que igual que los futbolistas y los entrenadores, cuando no consiguen los objetivos, son o bien traspasados o bien se rescinden sus contratos, pues con los árbitros tendría que pasar exactamente igual, porque es inadmisible e inaudito los errores tan graves que estamos teniendo temporada tras temporada, pero este año con esa agravante de la ayuda del vídeo para los colegiados. En primera división sigue liderando el Real Madrid, también hubo polémica en su partido que ganó 1-4 ante Osasuna de Pamplona. También el Barcelona tuvo polémica en su victoria 2-3 ante el Betis en el Villamarín. Sigue sorprendiendo el Getafe de Bordalás, tercero, arrollando a un Valencia que dio su peor cara. Ojito que los de Celades tienen un compromiso ante un equipo, la semana que viene hablaremos de la Champions, un equipo que no se conoce mucho en España, pero que tiene mucha pólvora, el Atalanta de Bérgamo italiano, el equipo Nero Achurri, que no le pondrá las cosas fáciles a los valencianistas. Por abajo, tremenda la victoria agónica del Celta, que deja en el descenso directo al Español, que también ganó precisamente a otro de los que ocupa puesto de descenso, al Mallorca, y un Leganés muy pobre que sucumbió en el Ciutat de Valencia ante el Levante Unión Deportiva, un Levante que desde el partido de Copa ante el Real Jaén no había conseguido sumar ni un solo punto. Eso es la primera división, de la que hemos rescatado como golazo de la jornada el del chileno Orellana, el 2-1, un gol que no sirvió de nada para su equipo en la visita a Mendizorroza ante el Deportivo Alavés, pero que fue para nosotros el mejor de la jornada en primera. En segunda división, el jugador de Alcorcón, Dani Gómez, un joven futbolista con una gran proyección, el delantero del Club Deportivo Tenerife, marcó un golazo en el 2-4 de la brillante victoria chicharrera ante el Extremadura, otro equipo con graves problemas institucionales, con un divorcio absoluto entre el presidente y el inversor, un asunto muy pero que muy turbio. Pues el Extremadura Almendralejo, que cayó con toda justicia ante un Tenerife que, paradójicamente, tras la victoria, o en este caso tras la visita del Athletic Club de Bilbao a la isla, ha conseguido mejorar en su juego y ha ganado 2 partidos consecutivos. Ahora tiene 2 en casa, y ojo, porque los de Baraja sueñan con salir rápidamente de los puestos de descenso y acercarse a ese playoff por el ascenso, como el Deportivo de La Coruña, que ha ganado todos los partidos con Fernando Vázquez, el último en Santo Domingo ante el Alcorcón por 0-1. Bueno, pues de segunda al mejor gol el de Dani Gómez, y las chicas han disputado la Supercopa de España en Salamanca. Se enfrentaban en semifinales el Levante Unión Deportiva y la Real Sociedad, ganando el equipo guipuzcoano, y en la otra semifinal el golazo que hemos elegido de Patri Guijarro, la jugadora balear de Palma de Mallorca del FC Barcelona, que marcaba en un encuentro que ganó 2-3 el Barcelona para meterse en la final, este tanto que suponía el 1-1 en la final. Tremenda la goleada del Barcelona, 10-1 a la Real Sociedad. Un viejo conocido de la afición jienense, de Gonzalo Arconada, que se quejaba amargamente de las ventajas del conjunto blaugrana en lo que se refiere a la concepción de su equipo. A mí me recordó mucho esta valoración de Gonzalo a la de otro técnico jienense, la de Carlos Terrazas, si recuerdan, el bilbaíno, cuando el Real Jaén caía ante el Villarreal en ese partido definitivo, tercera ronda por el ascenso a segunda división A, 1-2, él comentaba en la sala de prensa al término del choque que el Villarreal B jugaba con las cartas marcadas. Hay que decir, tiene que había jugadores como Matilla, jugadores como Marco Rubén, que fue posteriormente Pichichi de la Liga Argentina con Rosario Central, en definitiva futbolistas que superaban los 25 años y con los que el Villarreal B consiguió el ascenso en la victoria. Los mejores de la semana, golazos en minuto 91.
Y en lo que se refiere a los golazos, arrancamos con el de Fabián Orellana para la Sociedad Deportiva Eibar en Mendizorroza, un tanto que no sirvió para que los de Mendilibar puntuasen en tierras vitorianas, pero el chileno dejó este tanto de bella factura desde la corona del área. El golazo de primera división esta semana para Fabián Orellana. En segunda división, brillante partido del Club Deportivo Tenerife en Almendralejo. Dani Gómez, el de Alcorcón, firmó este golazo con el que ponía el 2-4 de los chicharreros a los extremeños. Este fin de semana ha tenido lugar la Supercopa de Fútbol Femenino. En una de las semifinales, el Barcelona venció por 2-3 al Atlético de Madrid y Patrick Guijarro marcaba este tremendo gol para igualar el partido ante las colchoneras. Es sin duda el mejor gol de la Supercopa. Tremendo remate de la jugadora de Palma de Mallorca, del equipo que finalmente, tras eliminar al Atlético de Madrid por 2-3, golearía escandalosamente a la Real Sociedad de Gonzalo Arconada por 10-1. Pero sin lugar a dudas, si elegimos un gol en el fútbol femenino esta semana, es para Patrick Guijarro. Bueno, pues esto ha sido todo. Esperemos que hayan disfrutado de nuestro programa. Hemos analizado la última hora a nivel deportivo del Real Jaén, que tenía esa vinculación también a nivel institucional con ese errático y tremendo fallo garrafal del señor Puskás. La última hora pasa por el nuevo entrenador. Hemos analizado el partido ante el Palo, la situación en la tabla clasificatoria. También hemos repasado la Copa del Rey con los golazos de los equipos clasificados para las semifinales que tendrán lugar esta semana, la primera, la segunda división, el fútbol femenino y lo mejor a nivel internacional. En este programa, en el que queremos agradecer como siempre a Carlos Pérez por sus valoraciones del Real Jaén, a Lolo Martín, el editor de todo este programa, a Irra Josué, que nos ha puesto en contacto con Miguel Ángel Galán de CENAPE, y por supuesto a la Real Federación Española de Fútbol, a DAZN, a la Liga de Fútbol Profesional y a Real Jaén Televisión, para que ustedes puedan ver estas imágenes ya distribuidas en sus diferentes canales de YouTube. Gracias por la atención. La semana que viene más. Esperamos sus vídeos. Ya saben que cualquier reflexión, cualquier tipo de valoración que ustedes quieran insertar en este su programa la tendrán la semana que viene aquí en Minuto 91. Gracias por la atención. Que tengan buena semana y hasta la próxima.